Muy bien, criaturas. Bueno, estamos hablando de nuestros fármacos agonistas. Uy, mi conexión está inestable. Espero que me hayan escuchado. Bueno, nosotros estamos hablando todavía de los adrenérgicos. Ya habíamos revisado las catecolaminas, las quiero bien estudiadas. A qué dosis vamos a usar cada una, con qué finalidad, qué efectos adversos. Agonistas alfa 1, ahí va el trabajo que les pasé ahí con su compañero. A ver, les voy a compartir un poquito por qué es que yo hice, ¿dónde está? Fórmulas antigripales, acá. ¿Por qué les pedí? Pensé que les estaba compartiendo. ¿Por qué les pedí esta tarea? ¿Qué es lo que necesito aquí que hagan? Si están mirando mi pantalla, por lo menos unos 10 o 15 antigripales necesito que me busquen su composición. Por ejemplo, acá si me dicen, no sé, antigripal día, pueden poner el laboratorio al lado, no hay problema. Y tiene, por decir, clorfeniramina, así lo van a ir llenando. Clorfeniramina tiene un mecanismo de acción, también tiene un descongestivo, fenilpropanolamina, puede tener un antitusivo, un dextrometorfano, puede tener un paracetamol, ¿no ves? 1, 2, 3, 4 componentes. Entonces me lo van a ir poniendo así. ¿Por qué? ¿Por qué se me habrá ocurrido pedirles esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Aló? ¿Me están siguiendo o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. ¿Por qué se me habrá ocurrido pedirles esto? Peor ahora en época de gripe, en época de COVID. ¿Por qué se me habrá ocurrido pedir esto? Que casi todos los usan, pero no saben qué es lo que provoca. Sí, fíjense ustedes que, por ejemplo, bueno, clorfeniramina, esto es un ejemplo nada más, ¿no? Está mal escrito por ahí yo porque siempre ando. Amina, ¿ok? Necesito que me pongan mecanismo de acción en cada uno de ellos. Fenilpropanolamina. Propanol. Ya, fenilpropanolamina. Fíjense ustedes que me van a poner acá mecanismo de acción en cada uno. Ese mecanismo, ¿qué efecto me va a producir? Por ejemplo, ¿qué mecanismo de acción? Este es el que más me preocupa. ¿Qué mecanismo de acción es la fenilpropanolamina 1? Vamos a hacer. Vamos. Agonista alfa 1. Sí, señora. Aumenta la presión arterial. Agonista alfa 1. Alfa. Efectos farmacológicos, díganme todos los probables. Aumenta la presión arterial. Sí, es un vasoconstrictor. Vasoconstrictor me van a poner, es el efecto, aumenta RPV, aumenta presión arterial y sus principales RAN, ¿cuáles serían? ¿Qué más? ¿Y en quién voy a hacer hincapié acá? Disminución de la micción en pacientes que toman como para hiperplasia prostática como un vasodilatador de la uretra prostática, los bloqueantes alfa, que es el fármaco más usado, el Tamsulón. Entonces, estas dos reacciones adversas para mí son fundamentales, ¿ya? Acá, de acuerdo a si son de antigua o de nueva generación, tendrán lo suyo, y esto es igual para ver si realmente es lo que yo quiero, cortar la tos. Que ya vamos a ver que la tos en muy pocos casos se corta, ¿verdad? Es un mecanismo reflejo que tiene el organismo para eliminar secreciones de todo el árbol bronquial. Esto me lo van a hacer bien trabajado con los más usuales, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes sepan a quién le van a prescribir cuál. Si tu paciente es joven, no tiene ni problema de hipertensión, tiene congestión nasal, puedes usarlo, pero no necesariamente. Entonces, en la medida que ustedes vayan buscándome los antigripales, rápidamente vamos a echarle una miradita a la siguiente clase, al trabajo que hagan, los más usuales, para saber este sí puedo usar en hipertenso, este no puedo usar en hipertenso, este está contraindicado por tal motivo.
en estos pacientes. ¿Queda clarísimo? Sí, doctora. Ya, Sí, eso ya se los he puesto a... Vamos a dejar de compartir y ya vuelvo a mi clase de hoy. Eso se los he puesto ya para que lo puedan subirme en la plataforma, ¿de acuerdo? Es importante, siempre ténganlo ahí en su computadora guardadito en un rincón, la composición. A veces uno rápidamente prescribe sin haber pensado, ¿ya? ¿En qué antigripal? ¿Para qué paciente? Preguntar si toma para la próstata, si es un hipertenso, qué otra medicación toma para ver si no hay interacción. Bueno, entonces esos agonistas alfa ya los revisamos la anterior semana. Vimos de acción tópica o local, nasales oculares, los agonistas alfa 2 también. ¿Cuál es el más usado de los alfa 2? Salbutamol. Agonistas alfa 2. Boris. Alfa-metildopa. Alfa-metildopa. Ok. ¿Y qué efecto farmacológico? ¿Y para qué lo uso la alfa-metildopa? ¿Qué pasa si yo uso el receptor alfa 2 igualito que la adrenalina de forma agonista? Disminuye la ¿Qué liberación. efecto voy a producir? Perfecto. Provocando vasoconstricción. Bien, Boris, ¿y qué fármaco hace que la noradrenalina le inhibe su recaptación? ¿Te acuerdas? Ya lo mencionamos la otra vez. ¿Quién? Fármaco tóxico inhibe recaptación de ¿La cocaína, noradrenalina. La cocaína, doctora. Cocaína, Anfetamina. ok. Vamos a ver hoy anfetaminas, y las anfetaminas ya vamos a ver que inhiben recaptación y favorecen liberación también. ¿Ok? Bien. Entonces acá teníamos alfa-metildopa. ¿Quién recuerda para qué es su principal indicación de la alfa-metildopa? En Para hipertensión hipertensión en embarazada. embarazo. Hipertensión, embarazos. En hipertensión es un antihipertensivo de acción central con algunos efectos adversos. En hipertensión que no responde a los antihipertensivos usuales. Y primera línea en la hipertensión del embarazo por su baja toxicidad fetal. Listo. Bueno, ahora vamos a ir con estos agonistas de receptores beta 2 y hacemos las de acción mixta y terminaríamos agonistas adrenérgicos en nuestra clase de hoy. Bien, ¿alguien tiene duda de las anteriores clases hasta acá? Bueno, ¿quién se lleva la flor aquí? Adivinen quién es el agonista beta 2 mayor a beta 1 que se lleva la flor. Salbutamol. Sí, señor, eso lo sabemos, ya resabido, es fármaco que yo mucho utilizo para ejemplificar porque hay que saber tanto fisiología para entender los fármacos. Salbutamol, agonista de receptores beta 2. ¿Quién tiene por excelencia receptores beta 2? Músculo liso. Bronquial. ¿Inhibe o estimula? Alfa estimula y beta. Inhibe. Y si inhibe, ¿qué voy a conseguir? Broncodilatación. Vasodilatación. ¿Es un vaso el bronquio? No, A decir perdón. vaso. Ya. Eso les corrijo muchísimo. Ya, siempre me gusta corregirles para no equivocarse en examen. Bronco, uno tiende a decir vasodilatación porque siempre hablamos del vaso, ¿no? Broncodilatación. ¿Y para qué tipo de broncoespasmo usarían? A ver, De alguien cualquier que ponga etiología. su pantalla para que yo a alguien mire. De cualquier etiología. ¿Quién estaba hablando? Siga. Vamos. Broncoespasmo, etiología que quieran, sea EPOC, sea asma, sea un broncoespasmo, sea un shock anafiláctico, el que ustedes quieran. Todos teóricamente responden sí. ¿Ok? Eso es músculo liso bronquial. ¿Qué otro órgano por excelencia tiene receptores beta 2 y que responde casi al final del parto? Músculo liso uterino, doctora. Músculo liso uterino. ¿Estimula o inhibe? Alfa estimula y beta. Inhibe. Inhibe. Provoca ¿Qué relajación. significa inhibir? Relajación. ¿Y la relajación cómo le llamamos a nivel uterino? Disminución de porcentaje. Disminución de las contracciones. Uterinas, perfecto. ¿Quién se acuerda qué otro fármaco usábamos ya de los avanzados? Que probablemente lo usamos en las primeras semanas de embarazo. De los ya avanzados. Vamos. Vamos, grupo C, mis mejores promedios. También se puede usar antagonistas muscarínicos. ¿Por qué? Muy bien, Camila.
Porque igual va a inhibir, es decir, va igual a disminuir la frecuencia de contracciones uterinas. Sí, y a veces los usamos combinados. Inclusive los antagonistas muscarínicos se usan generalmente las primeras semanas del embarazo. Estos agonistas beta 2 responden más en un embarazo ya casi a término, en las últimas semanas del embarazo. ¿Ok? ¿Qué antagonistas muscarínicos conoces, Camila? Por ejemplo, sería metilnitrato de atropina, Ese no usamos. Ahí me gustó más. butilescopolamina, también Butilescopolamina. metilbromuro de escopolamina. Sí, señora. Esos son los más usados, pargeberina, propinoxato, metilbromuro. Fíjate que a nivel cardíaco, ¿qué hacen esos fármacos? Son del grupo de atropina. A nivel cardíaco van a estimular. Sí, y fíjense estos de acá. Si yo hablo de corazón, ¿qué receptores tiene corazón? Alfa. Beta 1. Y los nombramos los alfa. Tiene muy poquito. Si me ponen no está mal. Tiene el beta 1. Y si son agonistas, lamentablemente no hay solo de receptores beta 2. Siempre tiene un toque beta 1. De acuerdo a la vía en que yo lo administre, va a tener mayor o menor preponderancia a nivel cardíaco. ¿Ve? Y en beta 1, ¿qué tienden a hacer estos fármacos? Alfa estimula y beta inhibe, excepto en Corazón. eso, que hay Estimulación. estimulación, sin miedo. Fuerte, háblenme siempre. La profesora es medio sorda. Y eso que anda con audífono. Estimulación. Entonces aumenta las 4 propiedades. Entonces cuando yo lo utilizo para disminuir contracciones uterinas, probablemente hasta combinado inclusive con antimuscarínico, los dos aumentan frecuencia cardíaca, justo los dos. Porque fíjense que para una amenaza de parto prematuro, que usemos un agonista beta 2, generalmente usamos ritodrina o fenoterol, aumenta frecuencia cardíaca, lo combinamos con un antimuscarínico también y yo lo voy a tener que dar o vía endovenosa o vía oral. O sea que si yo estoy usando una vía endovenosa o una vía oral, todos los órganos del paciente están expuestos a la acción del fármaco. Diferente que si yo mi salbutamol uso en aerosol. Si lo uso en aerosol, voy a tener más o menos efectos adversos cardíacos. ¿Y por qué? Menos, doctora, porque al ser local no va a producir la taquicardia que se produce cuando uno lo toma vía oral. Sí, por el efecto tópico local es mínima su llegada a circulación sistémica. Muy bien tu respuesta. Y su acción es rápida. Y estoy actuando directamente en el órgano que yo quiero que actúe, mi órgano blanco. Sin embargo, si yo busco desventaja, a veces el gas propulsor no llega o no es bien tolerado por el paciente y le hace más crisis el agente propulsor que está llevando al salbutamol en microdosis. ¿De acuerdo? O sea que el agente propulsivo a veces hace más crisis en algunos pacientes. En otros pacientes no logran tener una conexión perfecta con el inhalador de hacer una inhalación profunda y justo jalar el gatillo. Esa combinación no la logran hacer o hay mucho broncoespasmo, ¿no? Entonces, una desventaja del aerosol. Necesito que el paciente haga ese buen movimiento y esa buena, ¿cómo se llama? Coordinación que no siempre se puede. A veces usamos la cámara de inhalación si son niños o adultos mayores o usamos directamente para inhalación, ¿ya? Entonces es una de sus desventajas, más las ventajas son muchas. Acción rápida, directamente en el órgano efector, pregunta de examen, baja llegada a circulación sistémica, menos RAMS. Entre desventajas queda gran parte del fármaco en la cavidad oral y hay que hacer unos lavados posteriores para evitar luego barrido de flora, ¿no? Principalmente a nivel de orofaringe. Muy bien. ¿Qué otro órgano tiene receptor beta? El que nos gusta, el músculo liso del vaso. ¿Qué va a pasar en el músculo liso del vaso? Alfa estimula y beta. Inhibe, produce una vasodilatación. Sí, señor, aquí sí hay vasodilatación. ¿Y será muy marcada la vasodilatación? No, va a ser ligera. ¿Por qué, Camila? Porque los vasos tienen más un tono alfa.
Sí, porque sus receptores beta son mucho menores. Su tono es alfa normalmente, ok. Vasodilatación que no será tan elevada. Muy bien. Cerré mi cortina, pero más lo que se golpea y me hace ruido. No sé qué es mejor. Si la abro, no se ve bien la imagen. Ya. Muy bien. Ya tengo músculo liso bronquial. Son los broncodilatadores de primera línea. Músculo liso intestinal. Disminuye con frecuencia de contracciones uterinas, principalmente para evitar un parto prematuro. A nivel cardíaco, aumenta las 4 propiedades y da taquicardia. ¿Y para qué usarían ese efecto de corazón? ¿Para qué usaríamos? Si él aumenta 4 propiedades, ¿cuál sería una indicación? Vamos. Aumento de la presión. No, la presión en los vasos, bradicardia. Recuerdan que yo les decía, este paciente tiene una bradicardia extrema, probablemente asociado a Chagas, hicieron atropina, pero bueno, se tendrá que ir a su casa hasta que pongan un marcapaso y le vamos a dejar un fármaco que le aumente la frecuencia cardíaca porque está muy baja hasta la solución definitiva. Ahí podemos usar salbutamol, otra alternativa es aminofilina, que también es broncodilatador y por otro mecanismo diferente también hace una taquicardia, ¿ya? Que es una xantina derivados del café, la xantina, de la cafeína. Músculo liso del vaso, vasodilatación. Y si es un vasodilatador, ¿lo usaríamos como antihipertensivo? ¿Qué les parece? ¿Será que lo considero antihipertensivo al salbutamol? No, doctora. ¿Por qué? Va a ser como un efecto adverso. Ya, pero si él baja la presión, ¿lo podemos usar como antihipertensivo? La respuesta es no, porque no es que va a bajar la presión arterial de forma significativa. Uno, va a ser un efecto adverso si yo lo uso en vía oral para otra indicación. Tengo otros antihipertensivos mucho más efectivos y probablemente con menos efectos adversos. Este va a ser taquicardizante, porque todos los agonistas beta 2 son taquicardizantes. Músculo liso a nivel, no, antes tengo el hígado. A nivel del hígado, aquí salimos un poquito fuera de alfa estimula y beta inhibe. Tiene receptores beta. Alfa estimula y beta inhibe es una lemotecnia, ya no es una regla general. En el hígado, alfa estimula, hemos dicho beta inhibe, pero aquí en realidad lo que en el hígado estimula la gluconeogénesis. Glucogenólisis, perdón. ¿Qué es glucogenólisis? ¿Qué me ayuda? ¿Qué será glucogenólisis? Vamos. Sería, doctora, la destrucción de glucógeno y por ende aumento de glucosa en sangre. Ya, el glucógeno en realidad es la forma de almacenar glucosa. Está metida con unos enlaces que no se puede liberar a la sangre. El glucógeno se guarda en el hígado como la glucosa se guarda en el hígado como glucógeno. El hígado la guarda y no se puede salir de ahí hasta no hacer una glucogenólisis. El músculo también lo guarda la glucosa como fuente de energía almacenada en glucógeno, mas no la puede largar a circulación sistémica, es solo para su uso propio. Es un mecanismo que tenemos de protección muscular. En cambio, el hígado no. El hígado es el que tiene mayor capacidad para almacenar la glucosa como glucógeno, mas no puede salir hasta que no haya una glucogenólisis. Glucógeno, forma de almacenar, lisis, destrucción. Se destruye esa forma de almacenar la glucosa y hace una hiperglicemia. Ok, o sea que aumenta la glucosa. ¿En qué paciente yo voy a tener precaución si voy a usar un agonista beta 2 con acción sistémica? Principalmente en el embarazo, fíjense ustedes. ¿En qué paciente voy a tener precaución? Paciente diabético. Sí, tenemos que controlar Diabetes glicemia. mellitus. Sí, señora. O a veces la diabetes estacional y si la embarazada no hace hiperglicemia, que tiene derecho a hacerla, a veces es estacional y nunca fue diabética,
el fármaco de elección es la insulina siempre. Ahí no damos ningún antidiabético. Controlar glicemia si estamos usando una ritodrina o un fenoterol para disminuir contracciones uterinas. Controlar glicemia. Si la glicemia se subiese, solamente se puede usar insulina en el embarazo. Los hipoglicemiantes de vía oral han demostrado toxicidad para el feto. ¿Qué hace mi páncreas cuando la insulina sube o la glucosa sube en sangre? ¿Cómo reacciona el páncreas? También es un efecto beta. Incrementa la liberación Incrementa liberación de insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? La insulina es el puente que permite que la glucosa ingrese dentro de la célula. Ya vamos a ver nuestros fármacos antidiabéticos y ahí vamos a repasar la fisiología básicamente de la insulina. Glicemia sube, si todo marcha bien, el páncreas va a hacer insulina. La insulina, que son básicamente unos canales preformados que están dentro de las células beta, salen hacia el exterior y al exteriorizarse, ellos liberan la insulina. ¿Ah? ¿Perdón? Le llamé a mi padre. Le llamé a mi padre. Y dije, padre. Ya, no es conmigo. Apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces, a ver quién habla. Ya le apagó su micrófono, doctora. Ya, listo, vamos, me distraigo. Hay días que estoy como con muchas cosas en la cabeza y me distraigo fácil, me tienen que ayudar siempre. Bueno, entonces estimula la liberación de insulina. Y aquí algo importantísimo. ¿De qué va a depender? Del estado metabólico del paciente. Si yo soy un paciente que tiene un buen metabolismo, una buena nutrición y mis carbohidratos no son exagerados, cuando yo como, por ejemplo, ahora me voy a comer un carbohidrato, media tarde un par de mandarinas, ¿ok? Eso es un carbohidrato. Ese carbohidrato generalmente hace un chat y ese pico de glucosa estimula al páncreas y secreta insulina y desaparece. Dos tipos de carbohidratos hay, los simples y los complejos. Carbohidrato simple va a ser, me comí una torta de chocolate con dulce de leche, hace un pico muy alto de glicemia. Al hacer el pico muy alto de glicemia, estábamos aquí de glucosa, estaba en 70, me lo subió muy arriba. Y ese pico hace que el páncreas genere mayor cantidad de insulina porque hay una hiperglicemia. Eso es un páncreas con elevada cantidad de insulina productora. Si ese hábito lo mantiene día a día, esos picos de glicemia altos hacen picos de insulina. Y si hay un pico de insulina, la glucosa se baja rápido de nuevo y el paciente hace hipoglicemia. Y ahí tenés el gordo que hace hipoglicemia. Medime el azúcar, creo que estoy hipoglicémico y lo ves bien gordo y recién había comido abundante cantidad de carbohidratos refinados. ¿Por qué? Porque apague el micrófono, al haber hecho ese pico de glucosa, hace pico de insulina. Y si hay mucha insulina, hace hipoglicemia reactiva. Y va creando un círculo vicioso. ¿Por qué vuelve a comer ese tipo de carbohidratos? Porque su glucosa se bajó de golpe. ¿Por qué? Por la hiperinsulinemia. Y estamos en un estado de hiperinsulinemia. Si yo a ese paciente lo mantengo, ese es su estilo de vida. Comer muchos carbohidratos refinados, masitas, torta, carbohidratos que en sangre me hacen un disparo de glicemia. Cuando ese páncreas funciona mucho, que a veces funcionan 200, 300, ahorita tengo un niño de 10 años con 600%, su páncreas funcionante, tiene sobrepeso, come mal, dejó su gimnasia, está encerrado en su cuarto. ¿Qué hemos hecho con él? Bueno, después hablaremos de él, pero ¿qué pasa en ese paciente? Ese páncreas joven tiene capacidad para hacer insulina, una barbaridad. Ahí tengo su laboratorio, 600% páncreas funcionante. Eso se lo pedimos en un análisis que se llama OMA, glucosa e insulina, porcentaje de sensibilidad y de resistencia a insulina. Entonces, ese paciente, ¿qué va a pasar? Cuando ese páncreas está ya cansado de trabajar porque hace mucha insulina, de 10 moléculas, por dar un número, 3 no sirven, porque justo modificaron 2 aminoácidos y cuando llega a querer ser un puente para la glucosa no sirve. Y como no sirve, ¿qué hace el páncreas? Más insulina, y eso se llama hiperinsulinemia con resistencia a insulina. Esa hiperinsulinemia con resistencia a insulina siempre me va a anteceder, llamamos un síndrome metabólico, a una diabetes mellitus.
Paciente que, joven, gordo, y te dice, te apuesto que mi glicemia está normal, aunque yo sea gordito, yo estoy lejos de una diabetes, siempre está 70, 73 y es bien gordito. Son hipoglicemia reactiva. ¿Hace hipoglicemia? Sí. ¿Cuándo va a empezar a hacer hiperglicemia? Cuando con los años ese páncreas que trabajaba tanto se agotó de funcionar, entonces ya empieza primero a hacer resistencia a insulina y después empieza a trabajar menos, y ahí la glucosa empieza a subirse. De 100 a 126 le llamamos prediabetes o intolerancia a los carbohidratos, de 126 para arriba en ayunas ya estamos pensando en una diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo digo esta estimula insulina, eso mucho va a depender en qué momento está tu paciente, si tiene un páncreas que bien funciona o un páncreas hiperfuncionante o un páncreas con resistencia a insulina o con una intolerancia ya a los carbohidratos, tu paciente entrando hacia una diabetes, ¿ya? Esta respuesta es la normal. Hablamos de un consumo de glucosa o de carbohidrato normal, un páncreas normal. Toda vez que se estimula la hiperglicemia, va a haber una liberación de insulina. Siempre tu organismo va a tratar de no hacerte diabético y va a intentar postergar todo ese tiempo para que tu paciente no se haga diabético. O sea que para entrar en una diabetes de tipo alimentaria, no la diabetes tipo 1, que es generalmente de la edad muy juvenil, normalmente esa ya viene precedida por muy malos hábitos, ¿ya? Bueno, ¿qué más me falta acá? Creo que ya tenemos casi todos los efectos beta. A nivel de músculo estriado, un efecto agonista beta genera mayor contracción y cierto temblor en reposo, que sería ya un efecto adverso. Bueno, acá tenemos nuestro salbutamol, es nuestra droga tipo. Salbutamol, presentación. ¿En qué forma farmacéutica viene salbutamol? Puede venir en aerosol, ¿Comprimido? comprimido y jarabe para niños 4 también, ¿no? miligramos, jarabe a 2 miligramos por 5 Y aerosol. ml. Sí, Aerosol. eso es aerosol. Cada puff tiene 100 microgramos. Lo usamos a necesidad. A veces usamos 2 microgramos, puede ser cada 4 horas, cada 6, 8. A necesidad. No cura También nada. para nebulizar, doctora. Sí. El que más usamos para nebulizar es el fenoterol. Lo tenemos en gotitas líquidas, ¿ya? El salbutamol normalmente en aerosol. Podemos meterlo en una cámara de inhalación perfectamente. Comprimidos vienen de 4 miligramos. ¿Qué hacemos? Podemos hacer hasta cada 6 horas. 4 miligramos más va a ser taquicardizante y para los niños 2 miligramos por 5 ml. Esas son las concentraciones estándar de su presentación. Más si voy a dar comprimidos o voy a dar jarabes, recordar su efecto adverso más importante, agonista beta 1. Al ser agonista beta 1, básicamente lo que vamos a tener es una taquicardia. Luego el fenoterol lo usamos más para amenaza de parto prematuro y también como un broncodilatador, ritodrina en 10 miligramos comprimido y en ampolla 10 miligramos también. Este es el más usado para disminuir frecuencia de contracciones uterinas en una amenaza de parto prematura. Terbutalina lo usamos menos y de aquí me voy a saltar a estos tres. Formoterol, salmeterol, bamboterol. ¿Qué característica tienen esos tres? Pues estos tres tienen un periodo de latencia más largo. Pregunta del millón, ¿qué es periodo de latencia? Periodo de latencia es, desde que yo doy el fármaco hasta que empieza a actuar, va a pasar varias horas. En algunos fármacos, incluso semanas, pero no en el caso de estos broncodilatadores. Salmeterol, bamboterol, formoterol, su periodo de latencia es de horas, desde que yo administro hasta que empieza a actuar el fármaco. Si eso es así, ¿me va a servir en una crisis asmática que tiene ahora mi paciente? No, doctora, No. ¿Por qué? porque la crisis asmática es de momento. ¿Con quién me quedo? ¿Quién es mi fármaco antiquísimo y de oro ahí que no lo cambian por nada? Salbutamol. Salbutamol sigue siendo. Es el más antiguo, es el más estudiado, el más conocido y sigue siendo el patrón oro en una crisis asmática. Entonces, ¿para qué yo usaría estos tres que yo voy a administrar ahora y en unas horas va a empezar a actuar recién?
¿Cuál será su indicación? ¿Sería una profilaxis para las crisis asmáticas? Una Sí, crisis asmática nocturna, doctora. por ejemplo, una crisis asmática nocturna, ese niño que hace deporte y cuando hace deporte empieza el broncoespasmo, entonces le damos horas antes de ir normalmente a su práctica, combinado se llaman los antimuscarínicos, cipatropio, oxitropio en la EPOC funcionan muy bien. Esos pacientes generalmente que tienen EPOC, a la noche siempre viene tos y broncoespasmo. Para ese paciente es una buena combinación. Estos agonistas beta 2 con un antimuscarínico como hipatropio, tiotropio de semivida más prolongado. Mejor es tiotropio con ellos, ¿no? O sea que le llamamos, son broncodilatadores, pero le llamamos para una profilaxis de crisis nocturna, tal cual dijo su compañera, por un periodo de latencia un poco más largo. Procaterol, semivida un poquito más larga, pero acá lo que les he nombrado es lo que más usamos. El salbutamol, que hemos visto su composición, el fenoterol, que lo usamos para gotitas generalmente para preparar la nebulización, la ritodrina en vía oral y vía endovenoso para amenaza de parto y esto como profilaxis del asma bronquial. Bueno, ahora vamos a ir viendo un poquito. Esto ya lo vimos, ¿no? El músculo liso vascular relaja, sin embargo no se usa como antihipertensivo. Músculo liso del bronquio, su patrón oro, broncodilatadores, relajan músculo del hígado. Glucogenólisis la aumentan, ya la vimos, estimula secreción de insulina. Había estado aquí eso. Bueno, ya lo hemos hecho. Corazón aumenta, músculo esquelético aumenta, contractilidad. Y algo que no dice acá, que es importante, que lo usan los deportistas, clenbuterol principalmente, y lo usan los que se llaman los que crían pollos, polleros, que sé yo, no sé cómo se llaman, los que crían aves. Avicultor. Avicultor, gracias. Los avicultores les dan clenbuterol a los pollitos en su alimento. ¿Por qué? Porque es anabólico proteico, es formador de proteína. Entonces les hace un poquito más de masa muscular. Anabólico proteico significa estimulante proteico. Por eso es que también algunos deportistas lo usan como anabólico. Ya es un anabólico de baja RAM, les da un poco de taquicardia, sí, puede bajar un poco presión arterial, pero les broncodilata si fuera necesario, que no lo necesitan, pero les aumenta el rendimiento en el deporte. ¿Ya? Un efecto adverso es la taquicardia. A veces en los suplementos anabólicos, ahí vienen estos agonistas beta 2, lo van a revisar y a veces la queja del paciente que es un deportista o que por lo menos quiere sacar masa muscular es la taquicardia, pero la taquicardia es por el agonista beta 2. En tejido graso, esto no lo dijimos, lipólisis, o sea que van usando ácidos grasos como fuente de energía. Teóricamente bajarían de peso, no se usa para esto, probablemente Doctora, receptores. mayormente son receptores beta 3. Sí, son los receptores beta 3, son fármacos que ya están en estudio. Estos beta 2 pues van a tener efectos adversos. En cambio los beta 3, ahorita ya hay fármacos en estudio para netamente bajar de peso, ¿no? Pero todavía no los tenemos en el comercio. Muy bien. Ay, que me cuesta pasar estas láminas. Ya, ahora sí. Bueno, salbutamol, entonces ya hemos hablado de él. A él se le atribuyen otros efectos farmacológicos no tan marcados como la broncodilatación, además de que relajan el músculo liso del bronquio y disminuyen la resistencia a las vías respiratorias. Eso es importante porque ayuda a que el paciente nos respire mejor. Disminuye leucotrienos e histamina, la descarga. Si ustedes recuerdan, pacientes alérgicos, pacientes asmáticos, tenían estas células llamadas mastocitos. En su interior tenían mucha leucotrieno de la línea 4, histamina, bradicinina, factor de agregación plaquetario, y estos mastocitos, aquí en su superficie, los pacientes alérgicos tenían una alta densidad de las inmunoglobulinas E. Inmunoglobulina G. Cuando viene el antígeno, que normalmente se colocaba acá el antígeno, toda esta célula se degranulaba y todo este interior que tenía histamina, bradicinina, leucotrieno se libera. Y ahí es que liberan todos estos mediadores de la inflamación. O sea que yo estoy hablando de un paciente muy alérgico, asmático, con rinitis alérgica, en cuyas células cebadas, que es esta, que tiene como una doble membranita ahí,
estás rodeado de una alta densidad de inmunoglobulinas E. Viene el antígeno, frío, polvo, polen, cambio de temperatura, lo que fuera, o un fármaco, y hace que todas estas vesículas se liberen estos mediadores. Y estos mediadores son ricos en histamina y en los leucotrienos. Ocupan su receptor de los leucotrienos y ahí viene el broncoespasmo asociado en estos pacientes. Y se ha visto que el salbutamol en el largo plazo probablemente suprime la descarga tanto de leucotrienos como de histamina del mastocito. O sea que de alguna forma actuarían como profilaxis del asma bronquial. ¿Este efecto es muy efectivo? No, para nada. No es muy efectivo. Tengo fármacos que hacen eso con mayor efectividad. ¿Quién conoce algún profiláctico del asma bronquial que usamos mucho ahora? En muchos pacientes. Vamos. Montelukast. Montelukast bloquea estos receptores a los leucotrienos. Entonces él se usa con muy buena efectividad, no en el 100% de los pacientes, la efectividad en profilaxis de las crisis asmáticas. Si tenías 2 crisis por semana y ahora tenés una cada 15 días, ya el fármaco es efectivo porque ha disminuido la recurrencia de crisis. Realmente que no haya crisis fuera lo ideal, sí, pero lo que se logra hoy en día es disminuir las recurrencias de crisis. Fomentan la función mucociliar. Acuérdense ustedes que los cilios, con su movimiento ascendente lento, van sacando las secreciones bronquiales. Pacientes alérgicos, pacientes asmáticos, generalmente o pacientes fumadores, esos cilios tienen menos movilidad. Entonces salbutamol les favorece esa movilidad. Disminuyen la permeabilidad microvascular. ¿Por qué hablo de permeabilidad? Porque se liberaron muchos mediadores de inflamación y esos mediadores hacen la vasodilatación y la vasodilatación aumenta permeabilidad. Entonces ya tienes un bronquio que está edematizado, un bronquio que está lleno de secreciones bronquiales, más aumentada su resistencia. Entonces es más difícil pasar el aire. Y el salbutamol, fíjense, tiene todos estos efectos, diría yo, no de primera línea, sino en menos efectividad que el broncodilatador, pero sí lo tiene, disminuye permeabilidad y posiblemente inhiben fosfolipasa A2. Me queda menos de un minuto, vamos a volver en 5, ¿ya? ¿Quién sabe qué es la fosfolipasa A2? ¿Y por qué va a ser tan importante hablar de ella cuando yo hablo de asma bronquial? Vamos. Es una enzima intracelular, doctora, que degrada los fosfolípidos para transformarlo en prostaglandinas. Ya, ¿y dónde se ubica en ella? Fosfolipasa 2, por ejemplo, yo puedo tener en mi organismo ahora, o quién provoca su liberación. Y lo tenemos en el organismo, está en la membrana celular. ¿Estás seguro? Sí. Y si yo te digo que